de San Juan, en el libro de San Juan, San Juan 8. Parece que estuvimos la semana pasada, no el domingo. Sí, el domingo estuvimos. Pero ahora estuvimos el domingo, estuvimos en el 8:3, ahora vamos al 8:31. Amén. Diga con un amén, hermano, vamos. Amén. Hermana, la Biblia que le regalé. Ah, está en el carro. La dejó cuidando el carro. Bendito Cristo de la gloria. Declaramos liberaciones, güey. Hermanos, San Juan 8:31. La bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dicen, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertareis os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta ahí, Padre que estás en los cielos, toda la gloria es suya, todo el poder, el imperio, el honor es suyo, el poder, Señor. Pido el espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, el espíritu de poder, de gracia, de amor, de revelación, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que la sabiduría, su sabiduría fluya por mi mente y mis labios, Padre. Deme conocimiento y entendimiento de su palabra, Señor, en el nombre poderoso de mi Cristo. Amén y amén. Está caliente, no, solo. Ahora no está el licenciado Martín, ya está ni Martín vino. Bendito Cristo, ¿qué pasó hoy? Todos pueden faltar menos Martín, y ahora no vino Martín. Ok, hermanos, aquí, hermanos, todo el mundo creemos en esta palabra, hermanos. Dijo el Señor Jesucristo que ¿dónde es? En el 34, Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No, el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, todos sabemos que la verdad, Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que conozca la verdad, hermanos, dice que será verdaderamente libres. Para nosotros poder ser libres en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Si Cristo no es el trono de nuestro corazón, o nuestro corazón no es el altar de Cristo, hermanos, va a ser difícilmente que nosotros podamos ser libres. El mundo, desgraciadamente, peleamos hoy con tanta maldad en el mundo, tanto pecado que hay hoy en el mundo, hermanos. Y créame que está a la par, el pecado está por todos lados, hermanos. Miren, el otro día andábamos en Walmart hace poquito, ya no había pasado, pero hace como unas 2-3 semanas andábamos en el Walmart, y andaba una mujer en bikini, en el Walmart. que andaba haciendo en bikini? Hace como 3 semanas. Y ya hace años atrás también nos había pasado eso. Entonces el pecado está al acecho, el pecado está por todos lados, iglesia. Pero yo le digo una cosa, cristiano: somos libres. Le hago, ahora dígase usted mismo: soy libre. Porque aquí dice que el que conozca a Cristo, seremos verdaderamente libres. De verdad, iglesias, tendremos la libertad que Cristo quiere darnos, iglesia. Por algo no vinieron los demás, güey. Se salvaron.
Tendremos esa libertad que dice que cuando conozcamos a Cristo seremos verdaderamente libres. Iglesia, piensa en esto. ¿Qué está pasando con la iglesia? Porque yo miro a la iglesia y no esta, toda la iglesia. Miren, y esta es una iglesia que por medio de la enseñanza trae libertad. Miren, cuando usted ve que se expulsamos los demonios aquí, esa es una parte, esas son cadenas, esas son ataduras que traen en su alma. Pero la verdadera libertad va a venir por medio de la doctrina, de la enseñanza que se le da. Y yo miro la iglesia bien adoctrinada, pero bien atada, iglesia. Yo estoy con eso, a mí se me abrió esa revelación, yo puedo sentir eso, iglesia. Y le digo, esta iglesia es un poco libre en medio de la doctrina, que yo le hablo un poquito, fue profundo, pero que usted, su espíritu trae libertad. Desgraciadamente muchos, cada quien enseña como Dios le dio a uno. Pero le digo, iglesia, ¿seremos verdaderamente libres? ¿Tendremos esa libertad del espíritu que Cristo quiere en nosotros? Porque nosotros somos hijos de Dios, y todo hijo de Dios tiene que ser libre, iglesia. Todo hijo de Dios tiene que tener libertad en su espíritu. Y usted es hijo, entienda, iglesia, esta promesa es para los que estamos en Cristo Jesús. Esta promesa es para los que creemos en Cristo Jesús. Esta no es para el mundo no es libre, pero la iglesia tampoco es libre, iglesia, desgraciadamente. ¿Y sabe por qué? Le digo una cosa, porque las redes sociales están terriblemente como nunca. Uno enseña una cosa, aquel enseña otra cosa, aquel enseña otra cosa, aquel le dice que lo que enseñó este es el diablo, y este dice que aquel es el diablo, y aquel avienta esto porque no enseña lo mismo. Hermano, está un caos en las redes sociales. Las redes sociales es una arma de dos filos. Puede ser una arma buena para salvar un alma, pero para los convertidos ya cristianos, esa es una bomba de tiempo, se lo digo así sin temor a equivocarme. ¿Por qué, pastor? Pero es que ese predica bien bonito, pero ¿qué es lo que predica? Pero ese enseña bien bonito, pero ¿qué es lo que enseña y cómo lo enseña? Ahí está la clave. No es el estilo, la forma de predicar, es lo que está predicando o lo que está enseñando. Miren, todo le va a predicar para su intelecto y su razonamiento. Ese le va a predicar bonito, pero para su alma le edifica, para su alma. No se vaya con la prédica de la mente o del emocionalismo o motivacionalismo. Váyase, ¿qué es lo que le ayuda para liberar su alma? Mire, qué bonito es enseñar de Moisés, de la Torá, del antiguo pacto, es bonito, pero a usted, ¿para qué le sirve eso? A su alma le servirá eso. Eso solamente va a ser información de lo que pasó hace 5,000 años atrás, 6,000 años. Esa fue historia, es la historia de Dios. Que usted lea la Biblia y se va a saber esa historia, pero en realidad tenemos que enseñar para que usted sea libre de su alma. Esa es la enseñanza que le necesita a usted. Porque si yo le doy historia, aquí está en la Biblia. Usted puede leer la Biblia. ¿Sí me entiende? Pero la clave de liberar no es estar estudiando la Biblia. O sea, los estudios, iglesia, les sirven para tener entendimiento y conocimiento de Dios. Pero los estudios del Espíritu, la palabra que habla del Espíritu, ese es el que la va a liberar de su mente, de su alma. La historia no lo va a liberar. Mire, en el catolicismo siempre nos enseñaron un Cristo histórico, ¿sí o no? Pero ¿cuándo se le manifestó un Cristo vivo? Porque siempre nos mostraron la historia, siempre nos enseñaron la historia, pero cuando viene el cristianismo, llega a una realidad y a una verdad y se le hace presente un Cristo vivo que es diferente, iglesia. ¿Estamos ahí? A nosotros nos presentaron un Cristo
histórico que murió en la cruz, derrotado, flaco, ahí en una cruz. Pero Cristo ya no está en la cruz. Cristo mora en su corazón. Cristo vive en usted, que es diferente. Tengo la información de la historia, pero ese Cristo no me ayuda. El Cristo histórico no me ayuda. El Cristo que quedó en la historia, no el vivo. No me malinterprete. El de la historia no me va a ayudar, ni el Moisés, ni nadie me va a ayudar. El que me va a ayudar es el Espíritu, la verdad que está ahora, la palabra que necesito hoy para mi alma. Esa es la palabra que va a liberar a la iglesia. Entonces, cuando la palabra viene y lo libera, Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, iglesia. Cuando la palabra lo libera, entonces comienza usted a ser libre. Yo le he enseñado mucho, hermano, que lo difícil es sujetarse a una enseñanza, porque nosotros venimos con estructuras de otras enseñanzas. Por eso yo siempre le digo, tenga cuidado con lo que escucha. Mire, todo predicador, toda palabra que venga de Dios es de Dios. Nadie nada se la va a quitar. Pero tenga cuidado que está enseñando ese siervo. ¿Le edifica la enseñanza? ¿Le emociona? ¿O qué es lo que está escuchando? Mire, si usted se fija, la mayoría de mis enseñanzas siempre voy al alma, porque ahí es donde está el problema del cristiano, no del mundo, del cristiano, en el alma. Ahí está la clave para desatar, para liberarlo. Yo, por medio de la palabra, tengo que trabajar su alma si usted se deja. Porque yo no puedo emocionar, Cristo viene y lo va a llenar de poder, y está bueno. Pero la enseñanza al alma, esa es la que lo va a hacer verdaderamente libre. El que le va a liberar su alma va a ser Jesucristo, pero tiene que abrir su alma para que Cristo entre a trabajar con su alma. Denle un aplauso por eso. Miren, fíjense bien lo que Jesús les dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense bien lo que le decían. Le respondieron: linaje de Abraham somos judíos, somos los hijos de Dios. Pues no le ha pasado eso. Miren, de Abraham, ¿cuándo me quedé? En el 33, ¿verdad? Le respondió: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace ¿qué? Pecado, esclavo del pecado es. Miren, aquí estaba hablando con los religiosos y les estaba diciendo pecadores a los que enseñaban la Biblia. Fíjense bien, todo aquel que es esclavo del pecado, ¿qué? Esclavo del pecado es, iglesia. Si a nosotros nos domina un pecado, si a nosotros nos ata un pecado, nosotros somos esclavos de ese. Le voy a poner: si usted es esclavo de un pecado, usted es esclavo de un demonio, y usted pasa a ser su títere de ese pecado, de ese chango, o de esa puerta que usted abrió. ¿Me está entendiendo? Si usted es esclavo, porque mire, porque esclavo es aquel el que limpia la casa. Está hablando de ese esclavo. El siervo, el que tiene un jefe, un patrón. El esclavo tiene patrón, no el esclavo es patrón. Al esclavo lo va a mandar su jefe. Estamos ahí, su patrón de la casa, si trabaja en una casa. Ese es un esclavo, estaba hablando de eso. Y si usted es esclavo del pecado, su pecado pasa a ser su jefe, pasa a ser su patrón. Y ese pecado va a hacer con usted lo que usted quiere, porque usted es su esclavo. Él lo tiene dominado a usted. Qué terrible es esto, ¿verdad? El pecado lo tiene agarrado y ese bandido no anda jugando, ese lo agarra. Y para que lo suelte no le va a ser fácil, porque usted es su esclavo. Porque usted es el esclavo del pecado, de ese espíritu que le abrió la puerta a usted. Usted pasa a ser esclavo y ese lo va a traer como marioneta, como trapeado, como lo que sea. Va a andar haciendo con usted lo que usted quiera. ¿Sí conoce las marionetas, no? En otros lados se les llaman títeres.
¿Sí? Pues así lo va a agarrar, mire, el diablo, ese demonio con el que usted está fallando. Y lo va a traer y lo va a mover, porque es su amo. El espíritu eso con el que usted peca, ese pasa a ser su amo y usted pasa a ser esclavo. Mire la enseñanza que les hablaba el Señor a estos. Jesús le respondió: de cierto, cierto, digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que el pecado lo va a hacer garras y lo va a traer para allá y lo va a traer para acá, porque pasa a ser amo. Y usted sabe que al amo y Señor se le obedece, ¿sí o no? Y lo que Él diga, usted lo va a hacer. Así como Cristo es nuestro amo y Señor, y lo que Él nos dice lo hacemos, supuestamente lo hacemos. Así al revés. Mire cómo es el diablo, cómo nos la voltea el diablo cuando nos agarra en una. Y nos trae y nos hace lo que quiera. Le digo una cosa: ¿quiere seguir siendo esclavo o quiere ser libre? Desgraciadamente, iglesia, hay mucha gente que está esclavizada en el pecado. Somos humanos, yo lo entiendo, somos carne, iglesia, lo entiendo, porque todo mundo hemos pasado pruebas en el cristianismo. Pero va de pruebas a pruebas, iglesia. Va mire, dice la Biblia que tenemos que tener espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad que sí? Pero cuando usted está esclavizado, no tiene dominio propio, no tiene amor, porque usted es esclavo. Y ese espíritu no lo va a dejar. Ese no lo va a dejar. Ahora, iglesia, yo le hago una pregunta: ¿quién es su amo? ¿Cristo o un pecado? Pues si es Cristo, va a ser libre, usted es libre. Pero si su amo es un pecado, ¿lo está entendiendo, iglesia? ¿Qué es su amo? Por eso digo, ¿quién es su amo? Porque Cristo trae libertad, pero el pecado lo hace esclavo a uno. Y yo le digo, iglesia, imagínense la iglesia de, vamos a dejar el mundo, imagínense la iglesia de Cristo con cuánto amo y Señor tiene. ¿Cuántos amos, cuántos señores trae en su mente, iglesia? ¿De cuántos usted es esclavo? ¿De cuántos amos es esclavo usted? Porque si usted falla en una, usted es esclavo de esa que está fallando. Pero si acá falla otra, también de ese es esclavo. Y si acá traigo, también aquí. Por eso le digo, ¿cuántos amos y Señor tenemos, iglesia? ¿O cuántos amos y señores traemos? ¿Cuántos nos dominan? ¿Cuántos somos? ¿De cuántos somos títeres? ¿De qué viene siendo títere la gente en la iglesia? Es triste, ¿verdad? Que teniendo un Cristo tan poderoso y seamos esclavos de un pecado. ¿Está ahí? Denle un aplauso, estamos pensativos. Miren. Y fíjense lo que dice Jesús en el 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Cuando dice en la casa, es en la familia, es en la descendencia. El esclavo no va a quedar ni de la descendencia o en la familia libre, porque el pecado lo trae para arriba y para abajo, lo hace para aquí, para allá. Y ese no va a quedar en la casa para siempre, no va a quedar en la familia para siempre, porque el diablo tarde o temprano lo va a sacar, tarde o temprano lo va a matar. Porque si usted se fija, la misericordia de Dios también se acaba. La misericordia de Dios también se termina, iglesia. Como que dice papi, hasta aquí ya te pasé muchas. Entonces, ¿usted de cuál familia, en cuál casa se queda? ¿En la casa de Cristo o va a seguir siendo esclavo del pecado, iglesia? Tenemos que pensar en esto, iglesia. Miren, ¿cómo entra un pecado? ¿Por qué nos gana el diablo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos peleando? ¿Por qué somos esclavos del pecado? ¿Por qué somos esclavos del diablo? ¿Cómo empezó esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cómo fallé? Vaya al libro de Santiago. Santiago 1.
¿Está ahí? Santiago 1, lo espero. Amén. Pues si quiero volver para atrás, ya no me hagas. Santiago 1. Vamos a leer, hermano, para que aprendamos Biblia también un poquito. Acuérdense que yo los viernes me gusta enseñar, pero no enseñanzas que le aten la mente, sino enseñanzas que le traigan libertad, que razone, que liberte, que le edifique. ¿Estamos ahí? Dice Santiago 1, 14. El 12, vamos a leer desde el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense bien. Bienaventurado el varón o mujer, ¿estamos? Que ha soportado la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren, nosotros estamos expuestos siempre a la tentación. Siempre va a haber tentación, siempre donde usted ande, con su mente, con sus ojos, con su, no sé, siempre va a haber tentación. Fíjense bien, ¿cómo agarró el enemigo a Eva? Con la tentación. La debilidad del hombre es la tentación. ¿Cómo quiso Satanás agarrar a Jesús en el desierto? Con la tentación. Entonces la debilidad más grande del hombre es la tentación. ¿Cómo va la del gato? Esa es la curiosidad. Bueno, casi es lo mismo. Yo pensaba que el gato era la tentación. No rima, ¿verdad? La curiosidad mató al gato. No, la tentación mató al gato, no. Pero es lo mismo, la curiosidad es lo mismo que la tentación. Casi. ¿Verdad que sí? Fíjense bien. La serpiente agarra a Eva en una tentación. Cuando el Padre le dice, este árbol no lo toquen, ahí a todas las hijas son alcomas de todo lo que usted quiera, pero no lo toque. Si Eva conocía la verdad, lo bueno, ¿para qué quería conocer lo malo? Le dice la serpiente, cuando comas de este árbol vas a conocer el bien y el mal. Pero si conocía lo bueno, ¿para qué va y se lo come? Si solo conocía lo bueno. Había una ordenanza de Dios que no probaran ese fruto, para que vea. Pero la tentación, me imagino a Eva que ha de haber dicho, ¿a qué sabrá? Porque Dios no quiere que coma. Pero había miles de árboles, a lo mejor más ricos, pero exactamente el fruto prohibido, vamos a ponerle, quiso comerse eso. ¿No le ha pasado a usted, iglesia, que usted sabe que eso es malo, eso es pecado, y vais a dar toques ahí? Cuando usted, antes de agarrar ese fruto o esa tentación, usted dice, es que es malo, ¿por qué lo voy a tocar? Pero la tentación le ganó, porque es donde el enemigo lo agarró. El enemigo trabaja con el alma, lo tentó. Dice, tócalo, cómetelo. Cuando usted sabe que ese fruto no se lo puede comer, porque es un fruto prohibido, es un fruto que no es para usted. Pero miren, la serpiente, miren, fíjense bien, cuando usted está cayendo en una tentación, hay una serpiente que lo está haciendo tentar. Le voy a decir una cosa, ¿sabe por qué? Porque la tentación siente bonito, la carne siente bonito cuando es atraído por ese espíritu. Porque es un espíritu el que le está ministrando su alma para que usted se caiga en la tentación. Cuando usted en su mente, exactamente 100% seguro que eso es malo, pero aún sabiendo que es malo, ¡pum!, va y se lo come.
¿En qué le ganó el diablo? Igual que a Eva. ¿Verdad que todo el mundo le echamos la culpa a Adán y a Eva? Pero y usted, cuando usted cae, es lo mismo. Lo que usted sintió y cayó y fue tentado, Eva fue lo mismo. ¿Por qué nos admiramos de ellos? Bueno, ya pasó. Pero así es como trabaja el enemigo, iglesia, por medio de la tentación. Por eso Cristo dice: bienaventurado el varón que soportó la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hay que resistir la tentación. ¿Resistir a quién? Al diablo. ¿Y qué? ¿Y de vosotros qué? Porque el diablo es el tentador. Por eso resístalo. Ay, pues ya no aguanto, padre, es que mire, es un tarzanzote, un rorro. Resista, reprenda al diablo. ¿Sí? Es un mire los brazotes que tiene. Resista al diablo y reprenda la tentación. O la misma, la Shakira, el bombón asesino, mire, pues que resista, porque está siendo tentado y está siendo probado. Y créamelo, que si usted no corre, tarde o temprano va a terminar comiéndose ese fruto que la Biblia, la palabra de Dios le dice: no lo hagas, no te comas ese fruto. Vamos a seguir. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie por el mal, ni él tienta a nadie. Cuando dice: cuando alguno diga que es tentado, es porque está siendo tentado por la serpiente, no por Dios. Es lo que quiere decir aquí. Hay un espíritu que lo está haciendo tentar y dice: es que es Dios. No, es que hay maldad. Pero fíjense lo que dice: sino que cada uno que es tentado cuando su propia concupiscencia o conciencia es atraído. ¿Y qué? Su propia concupiscencia. Cuando usted, su propio razonamiento, entendimiento, cuando usted dice: sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia o conciencia, es atraído y seducido. Le ponen la carnada, la serpiente, y usted mismo está siendo atraído y está siendo seducido por ese espíritu o esa serpiente que llevó a Eva y le suavizó el oído. Porque la tentación es tentadora, es rica. Pero cuando hay hombres metidos en Dios, alineados con Dios, nosotros tenemos el espíritu que le podemos decir: no. Es bueno, es códice, es como que sí me quiero, pero no, porque yo sé que eso es malo. Y hay un Dios que me está viendo, hay un Dios que me está juzgando, y si yo caigo le voy a fallar a Dios. Y si yo me como ese fruto prohibido, le voy a fallar a Dios. Ahora, acuérdese que que alguien lo está tentando, y usted está escuchando la voz de esa serpiente, de ese demonio, y usted está siendo seducido como Eva, como Adán. Por eso nosotros tenemos que tener espíritu de poder, de amor y dominio propio. Nosotros tenemos que, ahí entra ¿qué? El dominio propio, porque yo sé que ahí está fea la cosa. Y está siendo ¿qué? Seducido. Lo están seduciendo, lo están hipnotizando, no sé qué le están haciendo para que usted caiga. Mire, cuando usted se dé cuenta que eso está mal, corte, cancele con eso, huya de eso, iglesia. Si no puede, huya, está fácil. El problema es que a la carne le gusta eso. Y si usted fue seducido para que usted huya, para que usted se aparte, para que usted corra, no va a estar fácil, porque ya lo seducieron, ya lo envolvieron. Ya lo envolvieron. Yo no sé cuántos han caído aquí, espero y nadie.
Pero las pruebas, esto que está hablando, cuando es uno seducido, ahí ya se lo chupó la bruja, iglesia. Y tiene que tener mucho cuidado cuando usted está siendo tentado por un pecado, porque hay alguien que lo está envolviendo y lo está seduciendo. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia conciencia o concupiscencia es atraído y seducido. El 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ya cuando fue preñado, ¿qué dice? Da luz el pecado. Mire, la seducción es haga de cuenta que cuando usted es seducido, aunque lo agarra el enemigo, lo dejó preñado. Haga de cuenta como cuando una mujer queda preñada. La agarró el enemigo y pues la panzoneó, la preñó. ¿Estamos? ¿Verdad que cuando la preña va a ser una cosita de primero, una cosita chiquitita? No se da cuenta, es una cosilla. Pero es verdad que después de cierto tiempo le comienza a la mujer a crecer la panza. ¿Estamos? Y ahí ya está llevando vida donde usted fue seducido o donde usted fue cautivado. Y ya de ahí, ¿qué dice? 15. Entonces la concupiscencia, después que ha conocido, que ha concebido, ¿da qué? Da luz al pecado, y el pecado, siendo consumido, da luz a muerte. Mire hasta dónde lo lleva. Una seducción que comenzó como nomás una curiosidad. Me llegó un texto de mi ex. Hola. ¿Cómo está mucho tiempo? Ya estás más bonita. Antes estaba muy flaca, ahora ya estás más bonita. Ya cayó. Y comienza, ¿a poco sí? Y te acuerdas en la escuela, y te acuerdas en la preparatoria, ya cayó. Ya la preñaron, ya le metieron una semilla, que esa semilla tarde o temprano va a dar fruto o a luz. Cuando usted llegue, la serpiente en forma de su ex, del amor de verano, de esos amores que tuvo allá cuando tenía 15. Pero ¿por qué hasta ahora se le presenta esa tentación? Y luego, para acabarla de poner, era el que nunca la peló o lo peló, y le cae el texto. El amor platónico de toda la vida, aquel que se quedó con las ganas, pero nunca, como estaba feita, no le pudo llegar, o no le llegaron, pero de repente se le presenta el diablo en ese. Pero si era el sueño de toda mi vida, yo soñé que esa fuera mía o ese fuera mío, y le llega el diablo con tremenda tentación. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que tiene hijos, que ya tiene hijos, y usted ya no puede hacer nada, pero algo lo transportó y comienza a vivir su juventud de 20 años, ya cuando tiene 50 o 40. Le comienzan a brotar, a sentir sapos y ranas en el estómago, y comienza a ser preñado por la tentación. Es que era mi amor de la secundaria, de la primaria, y se me está presentando otra vez. Tengo la oportunidad. ¿Y qué hago con este viejo? Qué tremendo, ¿verdad? Le digo una cosa: el Facebook es la red donde más divorcios ha habido que nunca en la historia, por medio de ese Facebook. Porque comienza una tentación, comienza una semilla a caer en su vientre espiritual. Porque volvió un pasado que no era suyo. Porque volvió un pasado que usted lo dejó hace años atrás. Pero ahora viene y comienza a revolucionarle el estómago como cuando tenía 20, 15 años. Y sin embargo usted está siendo seducida por una tentación, por un pecado. Al momento que le cae el texto, ¿por qué no lo laquea? Vámonos, sáquese de aquí.
Porque usted sabe que está siendo probado, está siendo tentado. Y si usted cae, para que se salga de esa relación, va a sufrir. Mire, se puede acabar familias, 2 familias de aquí y otra de allá, por culpa de un texto que usted le prestó el oído. Se pueden destruir hijos, los hijos se pueden ir al mundo, se pueden rebelar. Y ¿saben qué es lo más terrible? Que a algunos o algunas no le importan los hijos y dejan familias y dejan hijos. ¿Sabe por qué? Porque le abrieron la puerta a un poder tan terrible que lo domina y lo hace como títere, porque es su amo y señor, el pecado. Espero y aquí no haya pasado eso, Espero que usted no le haya hablado del Tarzán, su amor de verano, su amor de allá, de la secundaria, de la primaria, ¿de qué? Cuidado con eso, iglesia, no juegue con eso. Porque si usted está siendo tentado, usted está en pecado. Y si, mire, si usted tiene a su esposo que le anda buscando pelos a chillarlo, o esposa, le estoy hablando viceversa, que le anda buscando pelos a la seducción, dígame. No le hago, o sea, dígame, ahora, no, usted le puede caer un pelo, no, lo reprendo y lo rechazo, no, y ya la vemos, y borro eso y se acaba eso. Pero si vuelve otra vez, ya cayó. Si vuelve a abrir otra vez el texto, ya cayó. Seguro que cayó. Segurito, mejor bórrelo. ¿Por qué no nos la queda mejor del Face? Estoy poniendo ese ejemplo, pero hay más ejemplos donde puede uno caer en la seducción o en la tentación. Hay más ejemplos, pero estoy dando ese ejemplo. Porque le digo, el Facebook es el número 1, es donde millones de matrimonios han sido destruidos por culpa de ese Face, por las redes sociales. Qué triste, mire, y lo más terrible que a veces fueron personas que la dañaron o lo dañaron tan terrible, pero ahí sigue, como decimos en México, un dicho, perro huevero, y aunque le quemen el hocico, ahí sigue tragándose los huevos. Así somos los humanos. Cuando no conocimos esos perros que van y se comen los huevos y luego le pegan en la trompa y ese maíz se lo sigue comiendo. Así estamos. Miren, yo a veces, perdónenme que use este ejemplo, pero nosotros, los humanos, a veces estamos como los puercos. Está comiendo maíz y y corre uno allá. Sí sabe lo que le quise decir. Estamos comiendo maicito y vemos la popó y corremos a embarrarnos. Así somos los humanos. Si papi le dio una buena mujer, un buen hombre, ¿por qué anda como los puercos cuando está comiendo maíz? Está comiendo de lo más. ¿Por qué quiere embarrarse? No llenó. Ahora ya no puede, en Cristo ya no podemos, iglesia. Ya no podemos seguir embarrándonos. Ahora, la carne es débil, pero también tenemos que sujetarla en el nombre de Dios. Tiene que sujetar. ¿Cómo no? Y aquel que diga que yo soy Camel la Tejana o yo soy Juan Camarán, no es cierto. Aquí todo mundo somos débiles, pero depende de nosotros hasta dónde llegamos. Todo el mundo somos tentados, sí, pero también todo el mundo podemos decir, no, hasta aquí tengo que poner una barrera. Yo no paso de aquí para allá. Aquí hay una barrera y esa barrera se llama Cristo, se llama mi familia, se llama mis hijos, se llama mi esposa. ¿Sí o no? Sí. No, iglesia. Así tiene que ser. Estoy como que pero no. Aquí voy a poner una barrera. Y usted es el único que puede poner esa barrera, nadie más. Si usted la traspasa, se va a echar a perder todo. Todo, iglesia. Entiéndanlo. Todo echó a perder. Sufrir un sufrimiento. Mire, ¿usted cree que es fácil, hermanos, soportar un dolor? Un dolor se le va a ir en años, iglesia. Para que usted sea sanado de una traición, usted va a durar años para que pueda sanar. Aunque usted esté en Cristo.
Y si viene Cristo antes de que usted sane, ¿qué va a pasar, iglesia? No deje que el pecado lo seduzca. No deje que el pecado lo preñe, porque tarde o temprano va a dar a luz. Y esa luz, ese fruto que usted va a dar se llama muerte. Aquí lo dice. Vamos a leer el 14 y el 15 todos. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, que ha sido preñada, da a luz el pecado y el fruto de ese pecado. Y el pecado, que siendo consumido, da a luz por un pecado, usted va a morir. Fíjense bien, cuando la Biblia habla de morir, la Biblia, casi todas las veces que habla de muerto y de morir, es todos los que se pierden. Cuando habla de un cristiano que muere, ese está hablando, ya durmió. Pero aquí dice, va a morir, o sea, se va a perder. La muerte segunda es el agua de fuego. ¿Sí me entiende? Cuando habla de morir a un cristiano, está hablando de que usted se va a perder en el infierno. Cuando habla de dormir, está hablando de los cristianos que durmieron y están descansando. Pero como aquí dice, y va a dar a luz la muerte, o sea que su fruto va a ser el infierno, la muerte. Porque para un cristiano no va a haber muerte. Cristo es vida. Quiero que usted entienda, que usted tiene la vida, usted la muerte no la va a conocer. Todos los que mueren, cuando habla de muerte, va a un sufrimiento. Y por eso dice, el pecado va a dar a luz la muerte. Así que, iglesia, ¿qué está seduciendo su mente o su corazón? Si hay algo que está seduciendo, si hay algo que lo está haciendo pecar, si hay algo que lo está sacando de los caminos de Cristo o de Dios, es tiempo que enderece. Es tiempo que ponga una barrera y que diga, no, yo llego hasta aquí nada más. Yo no puedo pasar para allá. Tengo cosas que me impiden pasar esa raya. Porque yo como cristiano, mire, primeramente el ángel de Jehová está en su cabeza. No se le olvide esto. El ángel de Jehová está en su cabeza y todos sus pensamientos llegan al Padre. Escúchame lo que le estoy diciendo. Todos sus pensamientos llegan al Padre. Estoy hablando nomás de la mente. Imagínense los actos, lo que hablamos, lo que soltamos. ¿Qué estará pasando con nosotros? ¿Seremos verdaderamente libres como comenzamos o no? Conocerán la verdad, que soy yo, y yo no voy a ser libre, pero nos ha hecho libres Jesús, iglesia. Reflexionen. Es una reflexión, iglesia, solamente. Reflexionemos. Cristo nos ha hecho libres. Somos hijos. Nos compró en la cruz del Calvario. Fíjese bien, fíjese, es que aquí nos agarra la palabra. Dice que hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Y más sin embargo la palabra dice, y papi nos perdona. Cuando eso ya no tiene perdón, pero yo sé que Él nos sigue perdonando. Él nos sigue perdonando. Recuérdese, cuando venga el tentador como la serpiente, reprenda esa serpiente. Esa es una serpiente. Repréndalo, porque mire, a Jesucristo el diablo lo quiso agarrar en la tentación, le metió tentación a ver si caía, pero Cristo tenía la autoridad y el valor de decir no. Hace 8 días yo le prediqué ¿de qué, hermano? El viernes pasado. Déjela. Ok. El viernes pasado yo le decía, papi fue tentado en la ofensa cuando lo estaban golpeando, lo estaban maltratando, ¿verdad que sí? ¿Usted cree que era fácil que lo estén golpeando y no soltar ofensa, no enojarse? Pero él era manso, iglesia. Él era humilde.
Y nosotros, iglesia, tenemos que ser como Jesús. Dice la palabra que si te golpean una mejilla, pon la otra. ¿Usted cree que será fácil el cristianismo? Eso lo dijo Cristo. Yo se lo aseguro que si yo le pongo una cachetada al muñeco, se regresa y me sienta de uno. No, pero será, eso no lo dijo Cristo. Usted dice, póngale la otra. Ese es el cristianismo. Dice, perdone a sus enemigos. ¿Quién es su? Le doy 10 segundos para que recuerde quién es su enemigo. La vecina, la china, la bruja que le ha hecho brujería toda la vida. Esa no es una. Usted no, mire, usted no debe de tener enemigos porque usted es hijo de Dios. No debe de tener enemigos. ¿Sabía que Cristo no tiene competencia porque no hay competencia para Él? Aunque la Biblia hable de que Él vencerá a sus enemigos, no hay enemigos, no es cierto. Cristo no tiene enemigos porque no hay competencia. ¿Cuál es? Dígame, el diablo no es competencia para Él, no hay competencia. Nosotros somos los que tenemos competencia, que es el diablo. Nosotros somos los que tenemos enemigos, pero Cristo no tiene enemigos, porque ¿quién va a competir con Él? Dígame. ¿Habrá en la tierra que compita con Cristo? ¿Habrá un demonio que se le ocurra? Mire, si no compite con usted un demonio ni el diablo, imagínese con Cristo. Entonces Cristo no, el problema no es Cristo, ustedes son el problema. Ustedes son los que están seduciendo, están siendo seducidos, y las consecuencias ustedes la van a llevar, no Cristo. Es que Cristo se entristeció porque le falló. ¿Y quién dijo que Cristo se entristeció por usted? Si Él ya sabía lo que usted iba a hacer. Mire, cuando nosotros pensamos como un Cristo así, que pobre está llorando porque le falló la iglesia, imagínense un Cristo llorando, es que mis oregones no me quieren hacer caso. No, quítese ese Cristo de la mente. Mire el carácter de Dios para trabajar con todo el mundo. Son millones y millones y mundanos y cristianos y de todo. Imagínense un Cristo llorando por una tontera que hizo usted. Quítese ese Cristo, iglesia, y vea un Cristo grande y glorioso, pero también misericordioso, que eso es lo bueno de Cristo, iglesia. Yo he visto, he oído profecías. Es que el Señor está llorando por la iglesia. Yo no se la creo. Porque ¿cómo una iglesia lo va a hacer llorar al Todopoderoso si Él ya pagó por su pecado? Él sabía que usted le iba a fallar de cristiano. No estoy hablando de mundano, de cristiano. Y así lo trajo a los pies. Y así lo va a perdonar y lo va a seguir perdonando, iglesia. Nosotros somos hijos, Él es nuestro papá. Si usted lo mira como su padre, ese va a ser su padre. Si usted lo mira como salvador, Él va a ser su salvador. Si usted lo mira como su heredero, como su ¿cómo se dice? No. ¿Salvo otro? Bueno, no sé. Es como usted mire a Cristo, así se le va a presentar, iglesia. Por eso yo lo miro como mi papi. ¿Sabe por qué? Porque un hijo, cuando lo golpean, corre con su papá y se refugia con su papá, y va con el chisme con su papá. ¿Y quién es el que defiende a su hijo? Su papá. Y su papá está dispuesto a hacer lo que sea por su hijo. Por eso, iglesia, no se considere oveja, no se considere cabrito, no, usted es hijo y tenga esa mentalidad, porque le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa, iglesia. Su papá nunca va a perder un hijo. Nunca. Pero tiene que tener la mentalidad. Todo está en la mentalidad, en la conciencia, en la concupiscencia. Mire, yo le he dicho, si usted cree que su familia, marihuana, borracha, drogada, se va a perder, se va a perder. Pero si usted cree que no, ese marihuano, ese borracho no se va a perder, no se va a perder. Porque su fe es suya, su fe lo va a salvar. No Cristo, Cristo ya lo salvó, ya lo perdonó desde antes de que naciera. Pero su fe suya es la que va a salvar a ese borracho, a ese pecador. Pero si le enseña un pastor es que marihuano se va a morir en el pecado y se va a ir al infierno, ya le metió a su cabeza, ya se perdió. Por eso aquí tenemos que estar siendo guiados por el Espíritu Santo hasta para hablar de salvación.
Y yo se lo aseguro, y métaselo a su cabeza, que si usted cree que su familia, marihuana, borracha, no sé cómo esté, se va a salvar, porque su fe, escúcheme, su fe suya es la que va a salvar a su familia. No la de Cristo, nada, no Cristo. Cristo ya lo salvó, ya lo perdonó. Su fe, la fe, iglesia, es la que va a salvar. Por eso papi dice, si usted tuviera fe, un granito es así, mire. Dice, usted puede decir a ese monte, quita un monte, a una montaña, quítese. Pero fe, usted puede mover la montaña. Pero usted no la va a mover, su fe la va a mover Cristo, por su fe la va a mover Cristo. Si tuviera fe, por culpa de su fe, Cristo va a mover esa montaña, porque el único que puede mover una montaña es Cristo. Ahora, ¿qué montaña se le puede parar a usted espiritual? ¿Qué obstáculo está peleando con ese? Tenga fe. Mi familia, no, mi familia es salva. ¿Por qué? Porque yo tengo fe. Porque tu palabra dice, serás salvo, tú y toda tu casa. Agárrese de ahí. Papi sabe cómo va a ser, no sé cómo le va a hacer. Él sabe cómo, él es experto para salvar. Pero tenga mucho cuidado. Si hay le digo otra vez, si hay un pastor que le dice, y le mete en su cabeza que su familia pecadora se va a perder, porque usted lo creyó. Entienda, este es un misterio que yo sé. Es más, ningún pastor se atreve a enseñarlo, pero yo lo sé en mi espíritu que es cierto. Y así como le he soltado revelaciones, también he suelto esta revelación para que usted salve a su familia. Por eso papi siempre necesita uno que entre al reino, uno, y con uno salva todo el montón. Por la fe de uno, porque él sabe que por lo menos uno va a tener esa cosita de fe. Y con eso ya salvó a todos. Y yo se lo aseguro que esa persona que usted pensó que se había muerto, usted la va a ver en el cielo. Por su culpa suya, por su fe. Si quiere creerlo o no lo crea, yo lo sé. Pero es que la Biblia dice que cada quien es algo. ¿Cómo se dice la salvación? La salvación es individual. De verdad que la Biblia se dice, pues yo le digo una cosa, bueno, sí es cierto, pero tampoco no es cierto, porque su fe mueve la montaña, su fe es más grande que toda la iglesia. Yo le he enseñado muchos misterios, iglesia, de la salvación, porque yo lo sé en mi espíritu. Dios me ha revelado muchas cosas que yo no me atrevo a veces de hablar, porque a veces no van con la palabra. Como esto de que yo le digo que su fe puede salvar su familia. ¿Se recuerdan que ese día, se va a terminar con esto? Papi me dijo, Javier, ¿tú crees que yo puedo salvar a tu familia que ya murió? A ver, dígame usted. Yo ya les he platicado esto. Que yo estaba orando y me dice, ¿tú crees que yo puedo salvar a tu familia que ya murió? ¿Quién puede creer eso? Mi Dios sí lo puede salvar, pero yo no sé quién puede creer. El problema es, ¿quién puede creer esto? Y yo me quedé, Señor, ¿por qué me estás hablando de eso? ¿Por qué me estás diciendo esto si ya murieron? Ya pasó. Y se recuerda que le dije, que me empezó a hablar el Señor, mira, yo me muevo en la eternidad, para mí no hay tiempo. O sea, para Dios, hace 2000 años es lo mismo que en este tiempo, o el final, porque no hay tiempo. Y papi puede mover el tiempo y se puede ir al tiempo para atrás y puede mandar a alguien que le hable a ese familiar que ya murió. Pero para esto tiene que creer en un Dios tan grandote así. Porque ¿sabe qué me dijo el Señor? Me dice, cuando ustedes me creen esas cosas, ustedes me tronan, ustedes hacen un Dios grandote que sí puede hacer lo imposible. El problema es que nosotros no provocamos a Dios para que haga lo imposible, porque nosotros queremos tener un Dios con nuestra mentalidad nuestra, y Dios no es con nuestra mentalidad. Dice la Biblia que Dios es un Dios que puede hacerlo todo posible, todo es todo, y si no lo hace todo, no es el todopoderoso. Y si Él no puede salvar a mi familia que ya murió, no es todopoderoso.
Pero mi Dios sí es todopoderoso. Él lo que quiere es gente que le crean cosas para engrandecer, para que digan: ese Dios es grande y sí puede hacer cosas. El problema es que con nuestra mentalidad no vamos a poder mover la mano de Dios, porque queremos mover a Dios en nuestro nivel. ¿Para qué queremos a Dios en nuestro nivel si nosotros lo podemos hacer? ¿Me está entendiendo? Dios no se va a bajar a su nivel cuando usted puede hacer las cosas, pero cuando usted ve algo imposible, dice: yo soy el Dios de lo imposible. Créeme, dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Estamos ahí. Cuando usted se mueva con un Dios de lo imposible, ahí va a entender, y ahí Dios se va a mover. Estamos ahí, iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, gracias por esto. Yo sé que como el domingo, Señor, que tú me cambiaste la prédica.